Bueno, hay cosas en nuestra vida cotidiana que no se pueden lograr si hay una ausencia de ciertos elementos. Por ejemplo, no se puede ser un buen padre si no se tiene paciencia, cuidado y amor hacia nuestros hijos. En cuanto a la comida, no sé a quién le gusta preparar comida, pero si ustedes van a hacer una paella y no tienen arroz, no es paella, ni pael. Qué malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arroz es parte elemental de lo que se quiere hacer. Si alguien quiere ir a la playa a aprender a surfear, necesita una tabla de surf. Si no la tiene, no va a poder aprender a surfear. ¿Y qué más que si tenemos un carro y no tenemos gasolina, no puede andar el carro? Y la razón por la cual les doy todos estos ejemplos, que si tuvieran alguno de estos elementos ausentes, no tendrían sentido, es porque el día de hoy vamos a hablar de algo indispensable, de un elemento indispensable para que las personas conozcan a Jesucristo, conozcan a Dios y puedan caminar con Él. Vamos a leer Romanos 17 para darnos cuenta de la manera que alguien puede ser salvo y puede ser adoptado por la familia de Dios. Romanos 10:17 dice así: así que la fe viene como resultado de oír, y oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El versículo nos está dejando claro que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. No existe otra manera en que los seres humanos puedan conocer a Dios. Tienen que escuchar el mensaje. El proceso es relativamente simple. Lo hemos llamado en algún momento al que predica y al que enseña la palabra de Dios como un heraldo. ¿Verdad? Un heraldo en los tiempos antiguos era el que llegaba a un pueblo y empezaba a pegar gritos compartiendo las noticias de otros lugares. Un poco como cuando uno ve en las películas, porque yo nunca lo he visto en Costa Rica, pero que gritaban extra, extra, para que la gente comprara el periódico. Eso es un heraldo, alguien que llegaba y anunciaba el evangelio. Entonces, cuando un heraldo o una persona predica lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, su sacrificio, la justicia que nos trajo su sacrificio, que es traspasada a nosotros por la fe, es por medio de un mensaje que es proclamado por alguien. Entonces, vean lo que dice Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo puedo yo invocar al Señor si no sé que existe y si no sé que me escucha? Y quiero pasar un tiempito en esa palabra invocar. Me puse a buscar en el diccionario simplemente, y la palabra invocar se define como llamar a alguien para pedir auxilio y protección. Y eso es precisamente lo que hace un ser humano cuando le entrega su vida a Dios. Nos volvemos a Dios de todo corazón si realmente queremos ser sus discípulos y lo invocamos, le pedimos auxilio y le pedimos ayuda. Nosotros ya no queremos vivir de la manera en que vivíamos, nos sentimos desprotegidos, nos sentíamos en la oscuridad y entonces invocamos el nombre de Dios pidiendo auxilio. Ese auxilio es para que Jesús nos rescate. Entonces, si empezamos a poner todas las piezas juntas, que yo creo que es relativamente fácil, el orden que hemos visto hasta el momento es así.
Hemos aprendido que para ser salvo, esto significa que para tener una relación con Dios, que para que Dios nos dé su Espíritu Santo, para eventualmente tener la vida eterna, eso significa ser salvo. Para ser salvo, se necesita anhelar la intervención de Dios en nuestras vidas. Invocar a Dios para que nos dé su auxilio y nos salve. Y aceptarlo como único Señor. Pero para que esto suceda, para que nosotros seamos salvos, para que nuestros pecados sean perdonados, se necesita escuchar el mensaje del Evangelio, enseñado o predicado. Ese es el orden que llevamos hasta el momento. Y yo creo que es relativamente fácil de entender y muchos de nosotros lo hemos entendido. Pero hoy quiero enfocarme en los minutos que me quedan, son bastantes por dicha, en la predicación en todo este proceso. La predicación y la enseñanza. Yo sé que estoy haciendo muy repetitivo, pero es al propósito. Sin predicación y enseñanza nadie escucha el mensaje. Y si nadie escucha el mensaje, no puede haber fe. Y si no puede haber fe, nadie puede invocar el nombre del Señor. Y si nadie invoca el nombre del Señor, no hay salvación. Entonces, compartir el mensaje de Cristo, de Dios, que ¿cuál es ese mensaje? Es importante que lo entendamos. El Dios hombre, Cristo, caminó en la tierra sin pecado alguno. Caminó en la tierra sin pecado alguno. Primero porque Él es santo y segundo por un propósito, para poder dar su vida en la cruz y pagar por todos nuestros pecados. Porque si Cristo hubiera pecado, alguien tendría que haber pagado por su pecado. Pero Cristo sin pecado muere en la cruz, Él mismo entrega su vida para que todos los que creemos en Él, nuestros pecados sean puestos en Él y su justicia sea puesta en nosotros. Y entonces Cristo, al ser crucificado, fue enterrado y a los 3 días resucitó, demostrando que ha vencido a la muerte y al pecado. Y resucitó y después ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creo que lo hemos conversado varias veces, el hecho de que Él como sacerdote esté sentado significa que ya completó su obra. Ahora lo que a nosotros nos toca es creer en su obra, tenerlo como Señor y así seremos adoptados en su familia y seremos el Hijo de Dios. Si alguien no hace esto que yo les acabo de decir de una manera más completa, no puede haber salvación, no puede haber fe. Si estas verdades no son proclamadas, la iglesia no crece. No hay salvación y la gente no puede ser santificada y encontrar la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿quién predica? Porque todo lo que hemos hablado hasta el momento depende de eso. Romanos 10:14 nos hace énfasis en esto. Vean cómo lo dice. Ahora bien, ¿cómo invocarán? Ya sabemos qué es invocar. A aquel en que no han creído. Y es lógico, ¿verdad? El argumento. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, si vamos más bien de atrás para adelante, se necesita un predicador para que la gente escuche y para que la gente crezca en fe. Como lo comentamos, no hay paella sin arroz, no hay cómo aprender surf sin tabla y no hay salvación sin predicador. Entonces esto lo que nos hace pensar es que necesitamos predicadores a nuestro alrededor para alcanzar más personas. No solo aquí en Casa 242, sino en San José, en Costa Rica y en todo el mundo. Necesitamos gente que enseñe el Evangelio. En el caso de nuestra iglesia, gracias a Dios, tenemos varios predicadores
y varios maestros, inclusive hay unos que se están formando, que se encargan de predicar el evangelio para que la gente crea y que se encargan de predicar el evangelio para que la gente se santifique. Las primeras personas que proclaman el evangelio en nuestra comunidad son las personas que sirven en tesoros. Muchos de ustedes tal vez conocen de fijo a Xiomara, a Mariángela, a Patri, a Carlita en Mide, y hay un montón de voluntarios. Después, de acuerdo a las edades, tenemos a Manuel Salas. Manuel Salas es el encargado de los adolescentes. Qué valiente, ¿verdad? Después de los adolescentes tenemos el grupo de Nexo los días jueves, que es como de los 18 a los 40 y algunos carebarros que se quedan. Y Joe predica el mensaje del evangelio a esas personas. Checho predica el mensaje del evangelio en diferentes grupos y aquí el fin de semana. Y a mí me toca también compartir aquí, y cuando me invitan a otros grupos, voy a otros grupos. Patiño, el líder de música, le encanta enseñar y también enseña. Entonces somos bendecidos de tener tantos maestros y tantos predicadores. Los necesitamos para pastorear nuestras ovejas. Esto es importante de entender. El pastoreo más importante que se da en la iglesia es por medio de la predicación y la enseñanza. Entonces, si no contamos con predicadores, es dificilísimo pastorear a las ovejas. Ahora quisiera preguntarles algo que yo creo que es obvio, pero me he dado cuenta con el tiempo, con los años. El otro día descubrí que llevo 12 años aquí en Casa 242. Apenitas, me recuerdo porque apenitas como un mes después de entrar aquí me casé. Entonces quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que tenemos la bendición de tener tantos maestros y tantos predicadores? ¿Cómo logramos que estas 8 personas que les acabo de mencionar, más la gente encargada de audiovisuales, más la gente que limpia este lugar y que le da mantenimiento, cómo logramos que estén aquí? Pues cada una de estas personas necesitan un salario y se dedican a servir a esta congregación tiempo completo. Realmente no se podría pastorear a esta comunidad sin todas estas personas. Si somos 400 o 500, casi que le tocaría 60 personas a cada uno de estos, si es que hice bien los números, no es lo mío. La razón por la cual les menciono todo esto es porque el día de hoy y por medio de las últimas 3 semanas hemos venido hablando de dinero. Hemos sido valientes porque creo que esto siempre es incómodo para muchas personas y hay iglesias que lo han hecho terriblemente, no bíblicamente, y entonces la gente como que se para de uñas, pero nosotros sabemos que está en la Biblia, entonces necesitamos hablarlo. Entonces, los últimos 3 semanas hemos venido hablando del dinero y cómo utilizarlo. Y lo que yo quiero decirles el día de hoy es que lo utilicemos para invertir en nuestra iglesia y para invertir en aquellos que enseñan el evangelio y lo predican en otros lugares del mundo o cerca de aquí. Necesitamos el apoyo espiritual, el apoyo emocional y el apoyo económico de toda la congregación. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es imperativo que nos preocupemos porque hayan predicadores que compartan esa palabra. Ahora vamos a leer Romanos 10:14 otra vez, pero de manera completa todo el texto. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Pablo, de una manera muy llana, muy sencilla, nos muestra que no hay forma de que el mundo conozca a Dios si no escucha en la Biblia. Y este pasaje se ha tomado a través de la historia como uno de los grandes llamados a predicar. De hecho, el pasaje nos habla no solo de la necesidad de predicadores alrededor de nosotros, sino de predicadores que tomen el paso de ir lejos a compartir el mensaje. Vean lo que dice Hechos 1:8, que nos enseña del poder que nos dio Jesús y de cómo teníamos que hacerlo. Que los predicadores no solo estuvieran en un lugar, sino que fuera algo expansivo. Hechos 1:8 dice, Jesús les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Esa palabra en griego es dunamis, es poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es importante, creo que ya lo hemos escuchado antes, pero es importante saber qué significa en nuestros días Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús les dice esto a los discípulos, ellos estaban entendiendo, Jerusalén es donde estamos. Entonces hay que predicar aquí donde estamos. En nuestro tiempo es Escazú. Cuando habla de Judea, es de los alrededores donde estaban los discípulos. O sea, en nuestro tiempo, Santana, Romus, Herpavas, Belén y otros lugares. Cuando habla de Samaria, habla de un poquito más lejos y en una tierra donde no son tan amigables. Eso es difícil para mí pensarlo, porque creo que los nicaragüenses son amigables y los que están por debajo nuestros también son amigables, pero es ir a los lugares donde es más difícil. Y después dice los confines de la tierra, o sea, por todo el orbe. ¿Vieron qué palabrilla? Y esta es la misión que nos dejó nuestro maestro. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Un poquitito antes de este pasaje, Jesús dice, toda autoridad se me ha sido dada. Y toda esa autoridad nos la pasó a nosotros para que vayamos con el mensaje hasta los confines de la tierra. De hecho, si recuerdan, acabamos de ver en Hechos 1 también que cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Entonces hay autoridad y hay poder sobre la iglesia para llevar el evangelio. Entonces lo que busco con esto es compartir con ustedes varios pasajes para entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que la Casa 242 se engorde. Lo que quiero decir con eso es que solo nos preocupemos por nosotros y crezcamos y tengamos ahorros. No. Lo que Dios nos está enseñando es que nosotros debemos de traer nuestras ofrendas a la iglesia. Ojo, la Biblia enseña que las ofrendas se traen a la iglesia. No las manejo yo, las maneja la iglesia. Eso es importante de saber, porque algunos de nosotros, a mí me ha pasado recién cristiano, que yo agarraba mi plata y yo decía, ay, es que esta persona me cae muy bien, entonces yo le voy a cooperar a esta persona, y este señor pobre me cae muy bien y yo le voy a ayudar. Eso está muy bien y eso hay que hacerlo. Pero nuestra responsabilidad primera es con nuestra comunidad. Entonces, no se trata de engordarnos. Se trata de ir más allá. Creo que en nuestra iglesia hemos aprendido de esta necesidad. No un gran porcentaje, pero un porcentaje de nuestros ingresos se va a misioneros. Gracias a la generosidad de varios de nuestra congregación. Y ojo, dije varios porque el porcentaje de las personas que dan en Casa 242 es poco.
de las 500 personas, digámoslo, seamos más cautos, digamos, de 400 personas que somos aquí, 140 dan. O sea, solo un 35%. Y eso es una de las razones por la cual hicimos esta serie. Porque es un mandato y porque necesitamos que todos demos. Eduardo lo dice mejor que yo, pero hemos tenido últimamente 8 meses en números rojos. Y eso es porque solo 35% de la gente que viene aquí da. Y entonces con todo el amor del mundo, pero con autoridad también, creo yo quiero que Casa 242 no ande en números rojos. Y pueda dar más a los que están cerca de nosotros y a los que están lejos. Entonces estoy haciendo un llamado a todos. ¿Cuánto es 100 menos 35? Al 65% que no da. Yo no sé si queda claro, pero es que aquí hay un montón de cosas que se hacen que la gente no entiende. Yo no sé si ustedes creen que, no sé si alguna vez se han dado cuenta de los guardas que tenemos afuera. No fue presentado en la presentación, pero esos guardas cuestan 1,5 millones de colones al mes. Entonces, ¿cómo los pagamos? Con un 35% de las personas, pero sería muy fácil si aumentamos ese porcentaje. El privilegio que Dios nos ha dado es apoyar en Honduras, en Venezuela, en Indonesia, Emiratos Árabes y Mongolia. Y quería mencionarle estos números y estas realidades porque realmente anhelamos poder seguir funcionando y ser un centro de envío de misioneros. En estos momentos hay una pareja que quiere prepararse y se están preparando y quiere ir a Tailandia. Pablo Jiménez y su esposa. Hay otra pareja que se está preparando y está orando para ir a plantar una iglesia en algún momento allá, ¿cómo se llama? Por Río Frío. ¿Cómo se llama? A ver. Por Cañas. No, es que yo sé que Cañas está muy para acá, pero es que hay otra. ¿Cómo se llama el otro lugar? Ven que sí. Nuestra visión en estas 3 semanas ha sido clara. Jamás queremos confundir a la gente. Uno no le da a Dios para que Dios a uno le devuelva. Eso no es bíblico. Uno no ofrenda y Dios le multiplica. Puede ser que Dios decida hacer eso, pero puede ser que Dios no lo haga. Y hemos sido claros en eso. Esa no es enseñanza bíblica. Hemos sido claros que el Nuevo Testamento no enseña del diezmo. El diezmo es un parámetro muy bueno que de hecho yo utilizo y es un parámetro para que nosotros demos, pero porque en el Antiguo Testamento se utilizaba de alguna otra manera, pero ahora en el Nuevo Testamento no se habla de un porcentaje, se habla de meditar en el corazón y dar lo que se pueda con generosidad. Lo que importa es definir en nuestro corazón y hacerlo con generosidad. Y también hemos meditado en las 2 caras de la moneda. El dinero puede ser una bendición si es bien usado, o el dinero puede ser una maldición si es mal usado. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros lo hemos comprobado. Hay mucho más gracia y gozo al dar que al recibir. El propósito de esta serie era informar a la congregación acerca del dinero y lo que la Biblia dice de él.
y queríamos presentar la gran oportunidad que tenemos para mejorar. Y espero que Dios haya hecho algo con nosotros, me incluyo también. Es muy emocionante entender que podemos hacer una gran diferencia. Hoy mismo en el chat de Mongolia estuvieron Daniel y Emily hablándonos que ya iban saliendo en un tour con los veterinarios que ellos trabajan de 4 o 6 semanas, no me acuerdo. Acabamos de recibir noticias de la gente en Honduras, porque la hija de Anita, de Carlos, necesita estudiar desde la casa y para comprar ciertos útiles muy, como es homeschool, ¿cómo se dice homeschool en español? Estudiar desde la casa se necesita unos materiales bien diferentes, entonces vamos a tener el privilegio de ayudarlos. No sé si también los que reciben pucha, estoy muy gringo hoy, el newsletter, ¿cómo se dice eso? El boletín mensual, se dieron cuenta que Anita, la misionera que está en Honduras, ayudó a una muchacha por 3 años a estudiar y esa muchacha se acaba de graduar de 5º año, algo imposible en el pueblo donde ella vivía. Entonces es emocionante todo lo que podemos hacer. Si entendemos que el dinero no es nuestro, Dios nos lo ha dado y nos lo ha dado para ser buenos mayordomos de Él. No significa que no nos podemos comprar unos zapatos, no significa que no podemos comprar algo rico para la casa, no significa que tenemos que vivir en un lugar de 2 metros por 2 metros. Significa que vayamos donde nuestra familia, nos sentemos alrededor de la mesa y digamos, ¿cuánto podemos dar con generosidad y alegría del corazón a nuestra comunidad? Para que crezca, para que no ande en números rojos y para que más bien podamos invertir aquí y en los confines del mundo. Para terminar, quería recordarles, no lo puedo creer que voy a cumplir con el tiempo, quería recordarles la historia de Isaías que me llega al corazón cuando Isaías tiene un encuentro con el Señor. El Señor se le aparece a Isaías y los serafines van volando en el templo y gritan, santo, santo, santo es el Señor. Y uno de los serafines viene donde Isaías y le toca sus labios de manera como que le está purificando, lo está perdonando. Y después de tocarle sus labios y perdonarlo, como ha tocado nuestra vida y nos ha perdonado a cada uno de nosotros, los que le hemos entregado la vida al Señor, pregunta, ¿quién irá por mí? Y Isaías dice, yo. Y entonces la pregunta que yo me hago para todos nosotros es, ¿quién irá por el Señor? ¿Quién se comprometerá con las misiones y con dar? Yo quisiera que la respuesta de todas las familias y de cada uno de nosotros sea, yo, qué gozo, qué alegría participar en esto.